Peter Parker, un joven reportero y camarógrafo de 19 años, estaba escribiendo un reporte. No un reporte común, sino uno que se catalogaba a los 6 siniestros, un nombre macabro viendo sus muertes espantosas, pero tenían algo en común. Sus muertes ocurrieron de formas inéditas. Mientras redactaba no podía dejar de pensar en su compañero de clase Miles Morales, que tenía su misma edad pero por cuestiones del destino en una excursión de su escuela, sufrió una mordedura de araña que según los científicos era una radioactiva. Esto le preocupó a Peter, que le advirtió a Miles que se vaya al hospital, que no se conocía qué le pasaría. Sin embargo, Miles le comentó que si avisaba a algún especialista, lo usarían como conejo de pruebas, así que rechazó la idea. Fue un grave error. 2 semanas después encontraron su departamento solo, quedaba 2 cuerpos en descomposición, la carne de Miles parecía piedra, incluso habían personas que decían que por segundos chispas salían de su cuerpo y sus células del cuerpo gracias a la mutación se volvían ligeramente transparentes, dando a la vista tanto a sus venas como a sus órganos. Después de recordar ese terrible accidente empezó a escribir su reporte. Biutre. Su nombre era Adrian Toomes, era un ingeniero bastante inteligente que mantenía su vida gracias a un equipo de construcción. En el año de 2012, en el accidente astrónomo que provocó que meteoritos, o eso es lo que se sospecha que pasó, material radioactivo cayó en varias partes de la ciudad. Según la agencia de Departamento de Daños, más del 15% de este elemento fue robado. Días después se encontraron armas sin identificarse en una bodega. Esta se encontró ya que vecinos reportaron una explosión cerca del lugar. Los policías detectaron varios cuerpos calcinados, ya que, al usar este elemento de color morado, era propenso a explotar si no se usaba a climas específicos. Lo más interesante fue ver a uno de esos cuerpos con un traje que asemejaba al animal buitre. Después de un tiempo, se descubrió que era Adrian Toomes, que por falla del traje explotó, calcinándolo la parte inferior de su cuerpo y desfigurando su rostro al punto que el casco estaba pegado a su piel. Esto último le dio pena porque, si no mal recordaba, una de sus compañeras era su hija, que tiempo después tuvo que mudarse. El siguiente caso es el de Dr. Otto Octavius, que su proyecto era dar energía renovable y pura a la ciudad. Este proyecto fue financiado gracias a Industries Stark por su nuevo dueño Obadiah Stotts. Por un momento Peter recordó algo. Recordó a alguien, y este era su ídolo Tony Stark, que aunque su falta de consideración cuando era un niño lo seguía respetando, y al final sí cumplió con su palabra. No era una beca en Alemania, pero era una beca en el MIT. Le parecía sospechoso que muriera en un accidente de avión sin pruebas ni fotos. Rápidamente volvió a concentrarse en su reporte. El Dr. Otto Octavius usó unos brazos mecánicos que servirían para poder dar una demostración de tener el poder del sol en la palma de su mano. La explosión fue rápida pero catastrófica. Nada quedó en aquella explosión, solo un cuerpo, que por obras del destino era de este doctor, que quedó casi todo calcinado, quedando únicamente sus tentáculos, apodándolo Dr. Octopus. Un caso un poco menos reconocido era el de Electro, un ingeniero que por mala suerte ese día se quedó arreglando algunos problemas que presentaban las instalaciones de Oscorp. Cayó en una pecera de anguilas eléctricas. Lo único que quedó fue un cuerpo casi carbonizado y trozos de carne flotando. En el siguiente caso era el de Quentin Beck, un ingeniero talentoso que para su mala suerte su mentor era Tony Stark, que al reclamar que se robó su proyecto Stark solo lo despidió y dejó una mala reseña para que ninguna empresa lo contrate. En un arranque de ira se fue a las instalaciones de Stark Industries después de que confirmaran su muerte y se robó los discos ilusorios. Además que Quentin Beck había experimentado con un gas alucinógeno que lo usó varias veces para robos o para engañar a la gente.
3 meses después, en uno de sus robos, simplemente empezó a convulsionar y tiempo después, falleció por muerte cerebral. Los doctores y científicos detectaron que el gas era tóxico y en exceso haría que cualquier persona que lo consume empezara a tener deformaciones. Esta vez, fue en su cabeza cuando la quitaron de su característica pecera. Varias partes del cráneo se habían unido y su traje ya estaba pegado como piel a su cuerpo. Las imágenes eran asquerosas y un nudo en la garganta estaba puesta en Peter. En el penúltimo accidente era el del lagarto. El Dr. Connors siempre hablaba que el siguiente paso de la humanidad era la evolución, que había un fin de animales que si se consiguiera adquirir y modificar su ADN para traerlo al cuerpo humano íbamos a avanzar como civilización. Esta propuesta fue tan convincente que Oscorp, fundada por Norman Osborn, patrocinó su investigación, que utilizaría la base del ADN del lagarto para poder incluso regenerar miembros faltantes. Después de meses se lo vio con un brazo completamente natural, algo que parecía ser prometedor hasta 3 semanas después, donde en una noche, gracias a científicos, se pudo captar a Connors convulsionando y mutando partes de la piel que parecían escamosas. Tuvieron que tenerlo en cuarentena ya que parecía que se contagiaba gracias al aire. Al final murió gracias a un cáncer y su proyecto fue completamente cancelado y destruido cualquier muestra. Peter dejó de escribir para levantarse de su asiento y llamar a su celular. Tardó 2 minutos antes que una voz rota y sin alma contestara. Peter. ¿Qué sucede? El antes mencionado contestó. Harry, la entrevista que te dije ayer. Si me puedes contar lo que sucedió. Harry solo respondió con un sí, que llegara a las 6 de la noche en su mansión. En la casa de los Oxfords. Harry miró con tristeza a su mejor amigo y le contó. Mi padre había invertido bastante en ese proyecto. Además de su tiempo, casi apostó su última carta a él. El gobierno se dio cuenta que seguir esperando un resultado era inútil. Por eso el Dr. Connors se lo inyectó, pero mi papá se dio cuenta que fracasaría, así que en secreto robó el gas que usó el doctor y lo empezó a investigar, además de empezar a crear una armadura. Ya no iba a vender una cura sino un arma para el gobierno. Una noche simplemente se fue, sospecho que en su desesperación consumió esa vacuna y usó esa armadura en su estado, pues según investigué ese gas, además de incluso darte mayor velocidad, fuerza casi sobrehumana y una recuperación acelerada, casi lo mismo que el suero de super soldado de los 60s, pero además de eso quemaba de manera sarcástica tu cerebro al punto de adquirir enfermedades mentales como la esquizofrenia y paranoia. Él creía que él y el Duende Verde eran diferentes personas. Un suspiro salió de la boca de Harry. Se fue a un puente. Y lanzó una de sus armas llamadas bombas calabazas. La policía no tardó en venir y aunque dispararon su armadura fue bastante resistente. No fue hasta que en uno de sus ataques de esquizofrenia la bomba que tenía en mano explotó, destrozándole el brazo y parte de la cara cayó en una altura de 50 metros del aire y simplemente explotó su cuerpo. Dijo antes de empezar a beber. Peter con tristeza le comentó. Lo siento, Harry, para no estar para ti cuando realmente me necesitabas. Harry negó con la cabeza. Eres mi hermano Peter, nunca me enojaría contigo, incluso si sales con MJ, incluso si estás con ese otro amigo, Ned, no me desagrada, eres lo único que me queda, además estoy planeando irme a Inglaterra. Si necesitas ayuda emocional y más económica ya sabes a dónde ir. Dijo lo último con una sonrisa y Peter sin decir palabra lo abrazó y se fue. Ya en la tarde Peter llegó a su trabajo donde un molesto JJ Jameson lo esperaba con los brazos cruzados y un cigarro en la boca. Y bueno, Parker, ¿lo has conseguido? Sí, aquí está mi reporte de los 6 siniestros, dijo esto con algo de pena hacia estas personas. Antes de decir otra palabra, su compañero de trabajo Eddie Brock llegó con otra carpeta y comentó sarcástico: parece que tendremos que decidir qué va primero en los casos de los fenómenos superheroicos. Peter no entendió el mensaje, pero JJ le comentó: Peter, quiero que opines del siguiente caso.
Este mismo le tendió la carpeta y esta al abrirla su titulado decía: El increíble Hulk y la abominación. Dos hombres brillantes se convierten en la definición de dolor y cáncer. Bueno gente, hasta acá el Ruinas, lamento la espera, es que perdí mi celular, pero les aseguro que capaz recibirán un video a la semana si el contenido ustedes le dan apoyo, y como pueden ver el siguiente o el segundo Ruinas será el de Hulk. Este se hará gracias a un comentario que lo pidió, y como dije en el otro video, agradecería que den ideas para nuevos videos, incluso si no son de Marvel o de otra franquicia. No sé si hará Ruinas del todo el Hulk porque es diferente a los cómics con personajes con orígenes diferentes, pero ustedes comenten si quieren seguir con este universo o quieren que haga de otras series, no solamente de superhéroes, puede ser incluso de series de moda no tan largas y que no sean de anime como El Juego del Calamar o The Boys. Sin nada más que comentar, me despido.